Hola, ¿qué tal? 1 de marzo, Día Nacional del Periodista en Nicaragua, para todos los periodistas que ejercen su labor en la narración, en contar los hechos tal como ocurren, en la búsqueda de todas las facetas de un hecho para poderlo contar y llevarlo a la ciudadanía en general. Para todos, nuestro abrazo, nuestro saludo en el Día Nacional del Periodista, 1 de marzo. Y justamente en Sumando Vigores empezamos ahora con noticias. Harry Guevara, nuestro productor, nos trae las noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Extravisión. Hoy, 1 de marzo, queremos felicitar a todos los periodistas de Nicaragua en conmemoración al Día Nacional del Periodista Nicaragüense. De inmediato pasamos con las informaciones que acontecen a nivel nacional e internacional. Félix Maradiaga, aspirante a la presidencia de Nicaragua por parte de la Unidad Azul y Blanco, presentó este pasado domingo su plan de gobierno y compromisos con el país de cara a los próximos comicios en noviembre. Los consumidores sufrieron el 16º aumento consecutivo en los precios de los combustibles en Nicaragua a partir del pasado domingo 28 de febrero. Según informaron los distribuidores, el precio del litro de gasolina regular aumentó 4.84 córdobas por galón, mientras que la super subió 4.96 por galón, y en caso del diésel el incremento fue de 4 córdobas por galón. Las condiciones climáticas de Centroamérica presentan un comportamiento atípico como resultado de la combinación de altas y bajas temperaturas que afecta a Nicaragua, con condiciones de nubosidades que provocarán lluvias principalmente en el Caribe y zona central y aisladamente en el Pacífico. Los salvadoreños acudieron este domingo a las urnas para elegir a las nuevas autoridades municipales y legislativas. Los resultados de los comicios fortalecieron al mandatario Nayib Bukele, obteniendo en las urnas el control del Congreso y la mayoría de las alcaldías. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebrarán hoy lunes su primera reunión virtual, marcada por el cambio de políticas en Washington con la nueva administración demócrata y que estará centrada en migración y economía. Barcelona vivió su 9ª noche de disturbios tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. La imagen más estremecedora fue la de una furgoneta de la Guardia Urbana en llamas con un agente en su interior, después de que manifestantes lanzaran un cóctel molotov y material inflamable al vehículo para intensificar el fuego. Hasta aquí este bloque informativo de Extravisión. Les invitamos a seguir sintonizando en nuestras próximas ediciones. Hasta la próxima. Día Nacional del Periodista en Nicaragua, y qué mejor para Extra Plus celebrar su origen con el reinicio de Extravisión. En Sumando Vigores, como todos los lunes, le echamos un vistazo a los principales hechos internacionales alrededor de nuestro planeta, acompañados por los doctores Cairo Amador Arrieta, Humberto Avilés Bermúdez. Varias de las noticias presentadas en esta edición de Extravisión las tocamos ahora con Cairo y Humberto. Bueno, saludar ese renacimiento de Extravisión en el Día Nacional del Periodista y felicitarlos por seguir empeñados en, como bien decía el director de Sumando Vigores y de Extra Plus, por el intento incansable de narrar los hechos como son. Ojalá que todos los que se dicen periodistas y ejercen tan noble profesión sean capaces de aproximarse a la verdad de los hechos. Nos congratulamos por este reinicio de Extravisión, que es fundamento de la historia periodística de Nicaragua. Dice Rubén Darío que el periodista que escribe sin amor no es sino un escritor más.
Entonces, es echarle amor a esta profesión del periodismo. Amor y gana. Amor y gana. Amor y gana. Sí, bueno, pero esas ganas son las que tiene Bukele y gracias a las cuales... No, ganó Bukele, que es otra cosa. Pero con ganas. Con ganas, sí. Y con ganas. Con ganas y con nuevas ideas. Ha conseguido, dicen que por lo menos el 65% de los votos cuando estaban recontados el 51% de las urnas. Bueno, ya van cerca del 90. Ya van cerca del 90 o pasadita el 90%. Y hay variación en el porcentaje. Mira, es que hizo hizo el Consejo Electoral el domingo por la noche una aclaración muy importante y me parece muy válida, porque después van a aparecer, como apareció ya antes y por lo cual, una de las razones por las cuales se abrió un expediente contra el presidente Bukele, un expediente electoral contra el presidente Bukele, que hablaba de fraude. Entonces, antes que la gente empiece a gritar fraude, explicó el Consejo Electoral que ellos están dando las cifras de votos que han recibido las organizaciones políticas. Sin embargo, como se trata de elecciones uninominales para la Asamblea Nacional, para los consejos municipales, para las alcaldías e incluso para el mismo Parlamento centroamericano, se eligen 20 según el estatuto. Y 84 diputados 84 y 262 diputados, alcaldes. correcto. Entonces, ellos no están dando los porcentajes porque eso significaría ya ir asignando curules. Y dice que en este momento no están asignando ningún curul. Que cuando haya terminado el conteo y se haya visto, es decir, estás hablando de 82 más 264 más 20, estás hablando de casi 400 elecciones distintas. Y eso es lo que tiene que calcular el Consejo Electoral, esas 400 elecciones. Entonces, hablan de más o menos en 10 días estar dando eso. Seguramente la próxima semana ya tendremos una idea más clara de cuántos curules. Lo que parece muy claro es que en la Asamblea Nacional logra al menos la mayoría simple. Por lo menos tiene la mayoría simple. Cuando no la absoluta. Cuando no la absoluta, que ya la lograría con alianza, con ganas especialmente. La mayoría simple son 43 votos que no se han logrado. Sí, este es como estaba la asamblea hoy, o como está la asamblea hoy. Sí. Arena, que es el verdecito claro, junto al rojo, que es el FMLN, eran los partidos que más tenían. El naranjita que aparece en el centro era Gana, que es la organización que llevó a la presidencia a Bukele. Esta es la elección del 2015, del 2018, perdón, del 2018. Entonces, esta es la elección esta es la composición que tenía la Asamblea hasta estas elecciones. Eso va a cambiar muy probablemente y tanto el partido de Bukele como la alianza que lo llevó al poder podrían incluso llegar, lo vemos aquí en este gráfico del Tribunal Electoral salvadoreño, podrían llegar a tener un porcentaje suficientemente bueno para cumplir con las pretensiones del presidente Bukele. Bueno, comencemos si quieren un poquito dando cómo estaban las cosas antes de las elecciones. O cómo están hasta hoy. Arena, de 84 diputados, tenía 37. El FMLN tenía 23 sobre 84. Los dos suman 60 sobre 84. Tenían la mayoría absoluta, el más mayor del 56, que con 50 puede reformar la Constitución, etc. En términos de consejos municipales, Arena tenía 138 y el FMLN tenía 64 sobre 262 municipalidades, siendo la más importante la de San Salvador, Santana y San Miguel. Que dicho sea de paso, aparentemente la ganó también Bukele. Sí. Interesante, doña Dora Martínez, que es la presidenta del Tribunal Electoral, reaccionó de forma muy rápida el domingo antepasado. Porque el domingo pasado hubo una balacera. Una balacera en donde murieron 2 personas del FMLN y 5 quedaron heridos. La reacción me pareció muy buena inmediatamente. Vengan, no esperen mucho tiempo, vengan ya todo lo que son la gente que va a ver este proceso, que va a observar este proceso, los observadores que se hagan lo más rápido posible. Y efectivamente, al día siguiente ya estaban. Me llama la atención ciertos criterios.
Por ejemplo, FUSAE. Uno difícilmente vas a decir que FUSAE es de izquierda, ¿verdad? No, hombre, es concepto salvadoreño. Este es el FUNIE. Bueno, una expresión, perdón, del concepto salvadoreño. Sí, pues, dice FUSAE de que esto va a sentar un autoritarismo como no lo habíamos visto en los últimos años. Interesante porque grupos de la sociedad civil temen que, fíjate, es interesante, temen que los resultados de estas elecciones puedan deteriorar el sistema democrático de gobierno en San Salvador. Del Salvador en lo general. En lo general. Sí. Al darle a Bukele, en el caso de que logre 56 votos, la posibilidad de cambiar la Constitución, nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia, todo el poder, la concentración de poder. Y como ejemplo de lo que está pasando, el último ejemplo, no te voy a decir febrero 9, cuando echó el ejército y tomó la asamblea, o los pleitos con la Corte Suprema de Justicia, que en un momento determinado dijo que no les iba a pagar, etcétera, ¿verdad? Ahora, más fácil, extendió el periodo de emergencia. Entonces, la Corte Suprema de Justicia le dice, ¿y con qué poder? ¿Y por quién sos vos para hacer eso? Andate al Congreso que te lo avale. ¿Ah? Eso fue la semana pasada. Y además, con la Asamblea, el pleito con la Asamblea, básicamente ahorita, es abrir la economía antes del 6 de junio, dice el Congreso. Él responde, gracias a Dios tengo poder de veto. Sí. O sea, el problema es que el voto le ratifique ese poder de veto a que se está refiriendo. Exacto. Desde esa perspectiva comprendes mejor cuando te dicen que estas elecciones pueden desmejorar el sistema democrático de gobierno, ¿no? Bueno, instaurar, a mí me preocupa muchísimo porque se habla, y lo dicen periódicos como El País, que no es que haya que creer a ojos cerrados lo que diga El País de versión española, ¿no? Pero habla de la instauración de una telecracia, fíjense bien, de una telecracia moderna, porque para nadie es un secreto que en los 20 meses que lleva disque gobernando Bukele, y lo digo deliberadamente, lo de disque gobernando, lo ha hecho a base de decretos presidenciales, pues estaba absolutamente bloqueado en el legislativo, ¿no? Por esa mayoría que antes expresaba Cairo, de Arena y del FMLN, que parece que está llegando a su fin, ¿no? Si no hay reversión, lo cual es muy difícil porque la tendencia es irreversible según dicen la cantidad de urnas y de votos escrutados, deteniéndose en lo que muy acertadamente llamaba la atención Néstor, ¿no? La uninominalidad de la elección, ¿no? De tantos diputados nacionales como ediles o alcaldes municipales y los correspondientes parlamentarios centroamericanos, ¿no? Que a propósito del Parlamento Centroamericano, no está de más recordar que al fin el Parlamento Centroamericano proclamó por unanimidad a Rubén Darío héroe centroamericano, ¿no? Ya iba siendo hora, a 105 años de su muerte, y disculpen la digresión para la cual no pedí permiso. Entonces, precisamente el gran peligro para la democracia está en lo que comentábamos fuera de cámara, en ese hashtag del que se ufana Nayib Bukele, ¿no? Qué bonita dictadura. Bueno, si todo lo bonito tiene que ver con las pulsiones autoritarias, estamos fregados todos ustedes, por decirlo matizadamente. Porque estamos hablando de lo que ya señalaba Carlos, ¿no? Cairo, y dale con Carlos. Es cuestión de familia. Empezando por reformar la Constitución política, que sería la llave de entrada a todas las demás reformas que pueda traer un acaparamiento del poder por parte de Bukele, ¿no? Lo que se decía antes, ¿no? El Tribunal de Cuentas, que es la Contraloría salvadoreña, y con la cual tiene pleito. Hasta el punto de que la ha ninguneado, o sea, no la ha reconocido en ningún momento, no ha respondido a las requisitorias del Tribunal de Cuentas Bukele en ningún caso. La Fiscalía General de la República, la Procuraduría, en fin, todo eso respaldado por el poder de los votos que le van a legitimar el poder de veto
que ha tratado de ejercer hasta el momento infructuosamente. ¿Eso qué significa a propósito del movimiento del péndulo en el panorama político de América Latina desde la perspectiva electoral? Que estamos asistiendo a una derechización. Yo creo que aún, y lo digo sinceramente, está por verse. Toda vez que Nayib Bukele ha dicho abiertamente, y ese yo creo que es parte de uno de sus secretos del éxito, que él no cree ni en derechas ni en izquierdas, ¿ya? Que él cree en la efectividad de las redes sociales, de esa telecracia, que es un término, no sé si ajustado o nacido en la redacción del País Español que citábamos al principio. En cualquier caso, no soplan buenos vientos, en mi opinión, para la lírica democrática de los pueblos centroamericanos, con estos resultados hasta ahora conocidos de las elecciones celebradas ayer en El Salvador. Avalado lo que estás diciendo por las actitudes de Bukele con el resto de Centroamérica, queriendo liderar el grupo, etcétera, colgándose con Honduras y con las famosas caravanas, ¿verdad? Y de unas presuntas negociaciones, digo presuntas porque no está demostrado, no sé si ustedes tienen otra información, se decía que Bukele negoció con la Mara Salvatrucha, la MS-13, para conseguir una reducción del índice de criminalidad en El Salvador y particularmente en San Salvador, ¿no? Y eso está precisamente como un elemento esencial de las dificultades que Bukele, que es bueno que lo destaquemos ahora, que no lo hemos comentado ninguno de nosotros. Bukele no tiene oposición prácticamente hoy por hoy a nivel nacional de El Salvador, oposición efectiva, quiero decir, sustantiva, que le pueda hacer ruido y obstaculizar sus objetivos. La principal oposición la tiene en la administración Biden. Entonces, y ahí tiene que ver el problema de las maras a propósito de la regularización de tantos millones de residentes ilegales latinoamericanos, de lo cual un gran volumen son salvadoreños. Son la mayor cantidad de centroamericanos que hay en Estados Unidos de Norteamérica son salvadoreños, ¿no? Y eso está ligado, para nadie es un secreto que las maras nacieron de la migración salvadoreña a Estados Unidos y particularmente en California, ¿no? En Los Ángeles. Es más, a propósito de lo que estás diciendo, entre 2014 y 2018, Estados Unidos deportó a 213,000 salvadoreños. Y hubo muchísimo movimiento civil en El Salvador y en Estados Unidos, porque devolvías a una situación de peligro, de amenaza de muerte, etc. De hecho, más de 300 murieron en menos de un año. Estás hablando del 13 al 18, me dijiste. Del 14 al 18. Ajá. El 19, con relación al 18, hubo 40% más todavía. ¿Ah? O sea que estás hablando de que los maras, no sé cuál es el método de contarlos, etcétera, pero de alguna manera hay un consenso de que hay más de 75,000 maras en El Salvador, de los cuales 17,000 están presos. O sea, te imaginas la población, y no es broma el asunto de 17,000 presos cuando ves las fotos que tomó BBC de Londres, por ejemplo, que están todos hacinados, sentados, etc. Una cosa sumamente fuerte. En ese momento tenían una tasa de homicidio de 80 por 100,000. Dicen que ahora bajó 50 sigue siendo alta. Nosotros en el peor de los casos llegamos a tener 11. Y esto es que por otras circunstancias. Pero cuando mucho, ¿no? Solamente hago una acotación antes de irnos a la pausa. La famosa foto de la cual estás hablando, la de la BBC, se ocupó aquí como un fake news en Nicaragua, para decir que estos eran los presos políticos. ¿Te acordás? Sí. Y era la foto de la BBC de las cárceles salvadoreñas. Y fíjate que después de eso la BBC tiene un servicio que dicho sea de paso es fácil tener acceso a él, donde vos crees que se hayan dado fake news, ¿verdad? Y de repente, por ejemplo, sale en Nigeria una manifestación de aquí lo hablamos, que salía el clero respaldando una manifestación, y eso había sido hace 5 años. Aquí hubieron en Masaya avionetas
supuestamente bombardeando Masaya o echando veneno por Masaya, insecticida, etcétera, o fosas comunes que estaban precisamente en México, en algún lugar de Sinaloa y en otros lugares. O sea, BBC ahorita tiene ese servicio. Sí, que te está diciendo dónde, cuándo y cómo fueron esas fake news. Ok. Para irme a la pausa, ¿qué le pasó a los partidos políticos en El Salvador? Porque es decir, de alguna manera Bukele dice que él no tiene, aunque tiene el partido político Nuevas Ideas, y aunque fue el candidato de Ghana, él dice que no tiene partido político como tal, o que no representa, decía Humberto, ni a izquierdas ni a derecha. Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. ¿Qué le pasó a los partidos políticos? Además, que ahora quedan tan mal después de esta elección. Hacemos la pausa, sumamos vigores en Extra Plus. Seguimos, estamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos con los doctores Cairo, Amador y Humberto Avilés. ¿Qué le pasó a los partidos políticos? En el caso de El Salvador. Yo creo que se agotaron en el ejercicio o en el intento de ejercer la democracia. Y no solamente se agotaron, sino que hubo un nivel de permeabilización de la corrupción, iniciada obviamente por Arena, de la cual no pudo sustraerse el FMLN durante los casi 10 años que estuvo en el gobierno, ¿no? Imagínense que de los últimos presidentes salvadoreños, solo Sánchez Serén se salva. Los otros 3, bueno, uno se murió en la cárcel, como sabemos, Francisco Flores. Funes está perseguido en El Salvador. Y otro también. Y Saca, del otro lado, también está preso. Entonces eso ya nos da un buen indicio de qué pasó con los partidos políticos. Y aparte de eso, se agotaron y el pueblo salvadoreño no cree en nadie. En el 2018 había una encuesta en que el interés por el fenómeno democrático, eso que le llaman democracia, no pasaba, con dificultad alcanzó el 28%. Entonces ya esos son dos elementos a tener muy en cuenta para explicarnos qué es lo que pasó con los partidos políticos tradicionales. Y esa es parte de la explicación del éxito de alguien que, como decíamos antes, ni cree, dicen, ni en derecha ni en izquierda, es más peligroso aún, lo comentábamos fuera de cámara, es una especie de Santiago Abascal, el líder del Vox en España. Español, que es el ala derecha del Ku Klux Klan, es la extremísima derecha, lo cual también nos alerta sobre el peligro que corre el hermano pueblo salvadoreño con el ascenso del poder político, ahora legitimado por las urnas, por los votos de Nayib Bukele. Yo creo que esos son elementos a tener en cuenta para explicarnos qué pasó con los partidos políticos. Habrá que ver si realmente quedan rematados, como es la expresión literal de Bukele. Sí. Él llamaba fuera de todo orden y de toda ley electoral, se limpió con el silencio electoral, y ayer mismo, a primera hora, llamó a la gente a que fuera a votar para terminar de rematar la operación remate. La operación remate, para terminar de rematar lo que había iniciado en 2019 cuando logró llegar a la presidencia, aupado por Ghana, y empezó a crear ese muñeco que intenta que sea un partido político que se llama Nueva Idea, ¿no? Él en su defensa este lunes declaró que él nunca llamó a votar por su partido. Efectivamente, él no llamó a votar por su partido, pero dijo no voten por aquello. Que no es lo mismo, pero es igual. Que además, en tiempo de silencio electoral, porque vos estás hablando cuando votó, pero antes de eso, en los 3 días del silencio electoral... Pero es que ayer mismo, ayer fue una conferencia de prensa... En silencio electoral hizo un llamado concreto, largo, a nivel nacional, en televisión... En las redes, especialmente en las redes. Claro. Ahora, y retomando lo que estaba hablando Humberto, que coincido con él en eso, pero le agrego que de alguna manera se estancó también la capacidad interna de regenerarse como partido, y sobre todo por parte del FMLN. Ahí hubo una falta de visión política, hubo una falta de
de entender las contradicciones que se estaban dando, ¿verdad? Y como resultado contribuyó al estancamiento. Y una carencia de liderazgo evidente. Y una carencia de liderazgo más que evidente, ¿verdad? Sí. Y acordémonos de lo que está diciendo Humberto ahorita, lo que dije yo hace rato, de que muchos partidos, muchos grupos de la sociedad civil, FUSADES entre otros, hablan de que esto puede ser una situación de peligro para el sistema democrático de gobierno. Y solo me acuerdo entonces, 1933, cuando Hitler subió al poder por las elecciones. Sí, ante la ausencia de poder, ante la ausencia de liderazgo. ¿Ah? Bueno, gracias a la noche de los cuchillos largos. También, pues. Es una historia más larga. Es una historia más larga. Ahora, no todo el mundo le está dando cheque en blanco a Bukele, pese a la legitimidad obtenida con una participación un 2% mayor que la del 2015. No, la del 2018. La del 14. La mayor desde el 2009. No, es que la del 2018 tuvo 49% de participación. Ahora estamos las legislativas. Ahora está en 51, sí. La legislativa, sí. Entonces, pese a esa mayor participación Bueno, pero es totalmente relativo ese 2% de incremento con la cantidad de votos que pero como sea, bueno, se legitiman las elecciones. Igual pudo haber participado el 49% como en la elección anterior y hubieran sido tan válidas y legales como cualquier otra, ¿no? Ok, pero a nivel internacional no se le está dando cheque en blanco a Bukele, más bien justamente temen que se instaure un poder muy autoritario. Y como no le van a temer. Sí. Y cuando lo invitaron, uno de estos es Estados Unidos. Pero sí que cuando lo invitaron al foro de Davos ya vimos el triste show que dio. O cuando estaba hablando con AMLO en México. Peor todavía. O las Naciones Unidas. O las Naciones Unidas, ¿no? O sea, ¿Qué va a decir? Que es parte de los hashtags que como genio de la publicidad o de la telecracia él maneja, pues no sé, es como difícil que se lo crea él mismo, que se lo crea la gente, pues es bastante remoto. No solamente eso, sino que tuvo hace semanas, informó al mundo diplomático de un intento de golpe de Estado. ¿Ah? Llamó a todos los embajadores para decirle que el legislativo le estaba propiciando un golpe de Estado. Bueno, pero además, es decir, en estas elecciones ha hablado de fraude. El Consejo Electoral va a ser fraude. Tal vez no porque lo quieren hacer, sino porque son ineptos. Eso fue lo que dijo el Consejo Electoral. Ayer mismo volvió a alegar fraude, sí, porque hubieron urnas, juntas que abrieron se tarde. retrasaron 2 horas sí, en apertura. Entonces ahí empezó a decir que ahí estaba el fraude, sí, que era prueba del fraude. Claro. En resumidas cuentas, estas elecciones tuvieron, por supuesto, una participación más baja que las presidenciales, pero han tenido la participación más alta en términos de elecciones legislativas. Sí. Desde el 2009. Desde el 2009. Hacemos pausa nuevamente, sumando vigores. Tocaron a AMLO en esas conversaciones con Bukele. Hablamos de AMLO, que a esta hora debe estar reunido al mediodía de este lunes, con el presidente Joe Biden. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. A esta hora deben de estar reunidos el presidente Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador de Estados Unidos y México, respectivamente, una reunión virtual en la que temas como el COVID, temas como la seguridad fronteriza, la inmigración, los proyectos eléctricos están en juego. Había dicho el presidente López Obrador esta mañana en la conferencia matutina que hace 2 meses, cuando felicitó a Biden, le dijo que Estados Unidos no consideraba a México su patio trasero, que le ofendía a Estados Unidos que alguien considerara que México era el patio trasero de los Estados Unidos, lo que según el presidente López Obrador es muy bueno. Decía que recibía con beneplácito esto. Y se adelantó además que el presidente Biden no iba a compartir vacunas
con México. Eso fue poco antes que empezara la reunión. Bueno, pero es que yo creo que el punto medular con los niveles de incidencia que tiene la pandemia en México, estamos hablando de 128 millones de habitantes y no tienen ni 4 millones de dosis. Entonces por ahí va a tocar el tema, ¿no? El acceso a las vacunas, sobre todo las norteamericanas. Se han producido paradojas como que México, para poder adquirir vacunas de Pfizer, que es una multinacional norteamericana, tuvo que acudir al mercado de vacunas de Bélgica. Entonces, obligatoria. Pero es que, es decir, ahí hay ciertas cosas, por ejemplo, de Sputnik 5, o el Sputnik V, perdón, en vez de negociarla directamente con Rusia, la trianguló por Argentina. Por eso te digo. Es decir, aprovechando al presidente Fernández. Porque hay ahí, además, un acuerdo con Argentina y con AstraZeneca para fabricarla conjuntamente. Se ponen de acuerdo y a la hora de irla a fabricar no hay materiales para envasarla, por ejemplo. Pero bueno, ese es a propósito del comentario que hacían esto. Y los otros dos puntos es el tema migratorio, en pleno impulso de Biden de regularizar la migración de más de 11 millones de residentes irregulares, por decirlo matizadamente, en los Estados Unidos. Y el comentario muy claro, más allá de las mañaneras de López Obrador, como la del día de hoy, de que ha dicho de que que en los próximos años, no especificó cuánto, Estados Unidos necesita entre 600.000 y 800.000 personas para que trabajen como obreros agrícolas o de la industria en sus diferentes ramas. Entonces hay que hablar de eso, hay que regularizar eso, hay que ir abriendo puntos a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera de Estados Unidos de Norteamérica con los Estados Unidos mexicanos. No sé si necesariamente para que fluya la migración, ¿verdad? Porque además que ya sabemos que México es el paso obligado para la migración nuestra, centroamericana, ¿no? Y ya comentábamos cómo el núcleo grueso y duro de esa migración son hermanos salvadoreños y hondureños en los últimos tiempos, ¿no? Lo digo por las últimas marchas de migrantes centroamericanos que se han organizado en busca del tan traído y llevado sueño americano. A ver si regresa después de la pesadilla en que lo convirtió Trump. Bueno, lo que pasa también que, precisamente lo que estás diciendo, internamente, ¿verdad? Hay una campaña anti-4-3 y anti-AMLO muy fuerte, pero fuertísimo, ¿verdad? Entonces todo el mundo de sus detractores está diciendo, bueno, pero va a ser el ridículo porque se acercó tanto a Trump, ¿verdad? Sí. Que Biden lo va a rechazar. Desde el New York Times, entre otras cosas, dice, bueno, ¿por qué se acercó tanto? No tenía muchas opciones, ¿verdad? El muro no fue idea de AMLO. Y el TLC, reformarlo tampoco. Pero acordate que AMLO se va a hablar con Trump en medio de la campaña electoral. Y no solamente eso. Trump llega a México en su campaña electoral y después se va a Arkansas, donde aquel ultraderechista apaya. Pero de todas maneras, pues, ¿verdad? La situación es que ahorita ya no hay muro, ¿verdad? No, ya no hay muro, no. Está congelado el muro, está en pausa. Está congelado el muro, está congelado el muro, está en pausa el muro, ¿verdad? La señora que sustituyó a Lighthizer, el del comercio, está de alguna manera hablando de que se va a seguir el comercio con el TLC. Que tienen también con Canadá, y yo sé de paso, habló con Trudeau primero que con AMLO. Pero en cualquiera de los casos, me da la impresión de que tienen mucho más en común por lo positivo que por lo negativo. Es más, de esas casualidades de la vida, la semana pasada, la esposa del capo la capturaron en el aeropuerto de Dulles. Hoy. De esposa del Chapo. La esposa del Chapo. Hoy, en proceso, sale que no fue así. O sea, se fue a entregar. Que es diferente, ¿verdad? Ante la arte, a cambio de protección, etcétera, etcétera, y a cambio de decir todo lo que va todo lo que pueda cantar del poder del cartel de Sinaloa, que involucra, dicho sea de paso, a Cienfuegos.
al general Cienfuegos, ¿verdad? Al polémico Cienfuegos. Vuelve otra vez. Pero también se dice, ya como colofón de esa reunión que si no ha empezado debe estar a punto de empezar, virtual, Biden-López Obrador, de que México está dispuesto a pasar página después de lo complicado de las relaciones con Trump, ¿no? Y una muestra concreta de esa disposición es el nuevo embajador mexicano en Washington, Esteban Moctezuma, que no es ningún diplomático de experiencia, fue ministro de Educación, y de ahí lo sacaron para mandarlo a Washington. Entonces habrá que ver si realmente, más allá del simbolismo, se concreta en una verdadera materialización para escribir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales en México-Estados Unidos, ¿no? Que dicho sea de paso, ¿verdad? Evidentemente tiene que ver mucho con nosotros. Sí, a fuerza, es decir. No solamente por el paso de la migración, sino que primero somos Mesoamérica. Mesoamérica termina precisamente en la mitad de Nicaragua. Segundo, el socio México es un excelente socio comercial nuestro y es un político, es un aliado político nuestro también en el caso de Nicaragua. De manera que hay muchos matices alrededor de toda esta visita. Es la primera oportunidad que tiene Biden de un acercamiento con América Latina. Y alguien dijo de que si algún legado debe dejar Biden en su administración, va a ser precisamente en América Latina. Bueno, entonces, hoy lo está comenzando. Y no creo que comience con mal paso. Encima de que todo lo que es la inversión que se ha detenido de Estados Unidos hacia México, pueden de nuevo canalizarse. Acordate de que en el Tratado de Libre Comercio, cualquier carro, por decirte algo, que México exporta a Estados Unidos, 40% de ese valor son piezas norteamericanas. De manera que es un tratado muy sui generis, ¿verdad? Y que además a Estados Unidos, más que a cualquier otro, le interesa que México esté bien. Ok. Un México que de una u otra manera ha retomado la política Estrada, la política exterior diseñada por Estrada, de la no interferencia, de la soberanía, de la autodeterminación, reflejada en el Grupo de Puebla, en la Declaración de Iguala, en el fortalecimiento, refortalecimiento, relanzamiento más bien de la CELAC, que hacen que se contraponen a organizaciones como la OEA, por ejemplo, que está mangoneada por los Estados Unidos. ¿No? Y en mantener una postura firme en la OEA, que ha detenido la avalancha de disparates, por decirlo matizadamente una vez más, que ha querido imponer el Departamento de Estado a través de Almagro. Sí, entonces yo lo que digo es, ese AMLO que representa eso se va a reunir con Biden. Es decir, ¿qué tanto es todo esto y esa declaración que dio en la mañana AMLO sobre lo que él supuestamente le dijo Biden, que no es el patio trasero de los Estados Unidos? Están hablando de respeto a la autodeterminación. Sí, al día siguiente de que Trump dijo que el trono republicano es de él y que se presenta en el 2024. Pero además, sí. La Nikki Haley dijo, la que estuvo en las Naciones Unidas, vamos a hacer una combinación, vamos a hacer lo bueno que hizo Trump y no vamos a hacer lo malo que él hizo. Pero con el mismo Trump. Cita y no se la dio. Pero con el mismo Trump. Sí. Bueno, yo sí creo que efectivamente hay muchos intereses comunes. Una de las cosas que llama la atención es la cantidad de gente que había, sobre todo en años anteriores, que se iba a pensionar a México. Ya eso era toda una industria. Se han ido reduciendo sustancialmente por todas las condiciones de inseguridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los cambios académicos que habían, que eran muy intensos, todo eso se va a reanudar, y entiendo que AMLO tiene la mejor perspectiva política de conservar buenas relaciones con Estados Unidos, y es correspondido por el otro lado. El hecho de que sean vecinos cordiales, ¿verdad? Hace toda una diferencia para la región centroamericana especialmente. Bueno, sumamos vigores, hacemos pausa nuevamente, hablamos de justamente de Biden, Estados Unidos,
Medio Oriente, Siria, Birmania, Afganistán, un montón de cosas que están relacionadas, diría Cairo, con vasos comunicantes muy fuertes. Regresamos en breve. Estamos sumando vigores en Extra Plus con los doctores Cairo Amador y Humberto Vilés. 40 años de conflicto en Afganistán, 10 años de la revolución árabe, 10 años de guerra en Siria, 20 años de intervención norteamericana en Afganistán. Yo pregunto, ¿a qué revolución árabe te referías? Pues no ninguna. Hace 10, bueno, la revoluta, si lo querés ver de esa manera, pero es que se anunció de esa manera. La única revolución que queda es el iraní y no es precisamente árabe, pero bueno. Así es, la primavera árabe. La primavera árabe. Bueno, seamos serios, pues, pero bueno, ya ahora si la ubicamos ahí. Ok, como primavera árabe. Pero bueno, 2010, 2011, resultados, pero no vamos a hablar acerca a fondo de la primavera árabe, pero los resultados grandes. ¿Hay más democracia o menos democracia? No hay nada. Hay mucho menos. Hay más relajo, diría yo. Es decir, eso es un sálvese quien pueda. Hubo invitaciones al caos, si es que todavía no las hay en muchos aspectos. En términos económicos se ha estancado. Produjo una guerra, produjo 3 guerras, de hecho, ¿verdad? En Siria, en Libia y en Yemen, ¿verdad? Que no han terminado. Y Yemen es además el caso de la peor hambruna que existe hoy en el mundo, ¿verdad? Y ahí tenés, mirá qué terrible, conflicto armado, hambruna, pandemia, desempleo. Es una situación increíble. Los desplazados y los refugiados. O sea, a 10 años de esa primavera árabe, había que hacer, incluso te invito a que hagamos un programa especial sobre eso eventualmente. Tendremos que para hablar sobre eso. Pero el principal origen de todo eso, de la primavera árabe, de los 40 años de Afganistán, de los otros 20, de esa contabilidad tan triste y caótica que estamos aquí compartiendo, está en el Departamento de Estado, que sigue las directrices del inquilino de la Casa Blanca, que a su vez, pues ya sabemos a quién o a quiénes responden. Entonces, sigue estando ahí, en la cuna del imperio. Nadie se atreve a decir públicamente y suficientemente alto qué manos mueven esa cuna para que los sueños imperialistas sigan siendo y flotando sobre el mundo. ¿Ya? Y aquí estamos, hablando. Se retiraron de Afganistán tras la decisión todavía fallida de Trump y mal tomada. La primera decisión de política exterior en esa parte del mundo de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos es bombardear Siria con el pretexto de que son guerrillas apoyadas por Irán. Explíqueme usted eso, como diríamos en buen chapiollo, báileme ese trompo en la uña. Y allá andan los principales medios pero espérame, te voy a sumar del mundo occidental diciendo que es una decisión acertada. Te voy a sumar una. La primavera árabe tenía por objeto la democratización de estos países con tiranías, dictaduras, terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Acaba de salir el informe de los Estados Unidos, no es el informe de la ONU, no es el informe de Cuba, no es el informe de Siria ni de Irán. El informe de los Estados Unidos sobre Khashoggi, el periodista árabe asesinado muerto en Viena, que señala al príncipe heredero Bin de Salman. Arabia Saudita. Y entonces dice Estados Unidos, pero pese a todo nosotros no vamos a tomar mayores, porque hay otras maneras de enfocar estos problemas. Anda a ver si, vamos a ver, no sé, México ocurriera eso, o fuera México el que lo hace, muy probablemente ya estuvieran no una, sino una docena de sanciones contra México. Irán.
No, por eso te estoy diciendo. Claro. Lo que pasa es que Irán es enemigo. Rusia es enemigo una serie directo. de sanciones y todos los portavoces y altavoces disque de derechos humanos lanzando el grito al cielo. Pero no pasa nada. Pero en medio de todo eso, ¿verdad? El sustrato real sigue siendo el mismo, ¿verdad? Hay 150 billones en contratos a Arabia Saudita. Sí, Es más, Arabia Saudita declara la guerra a Yemen, que ya hablamos, ¿verdad? ¿Y con qué máquinas los ataca? ¿Qué aviones hacen en Arabia Saudita? Los atacan con aviones comprados a Trump, ¿verdad? Sí, Y por eso eso lo hace fue- cómplice de todo lo que Sí, está pasando, Por ¿verdad? eso puedo bailar con el sable, la danza del sable. La famosa. Entonces, y en medio de todo eso, Cuchilli además era un periodista que publicaba... Khashoggi. Khashoggi Sí. decía todo eso. eso. Washington Post. O sea, no era cualquier periódico tampoco, ¿verdad? Y las investigaciones que se hicieron hasta Erdogan lo quiso tapar en medio de todo. Trump lo tapó completamente. Esto es reciente, todo eso lo que está pasando, ¿verdad? Por supuesto que en este cuadro hay, como dirían algunos, unas contradicciones primarias y unas contradicciones secundarias, ¿verdad? En estos momentos, Khashoggi es una contradicción secundaria. Y es una seria, mayúscula piedra en el zapato de las relaciones Estados Unidos-Arabia Pero- Saudita. Y hay que callarla. Sí, Exacto. sí, hay que callarla. De eso no hay que hablar, aunque sea Y cortar quizás, libertad de alguna expresión. manera, y fíjate que coincide, ¿verdad? Están acusando a Khashoggi, pero al mismo tiempo están atacando a Irán, casi en los mismos días, ¿verdad? Sí. Se repliega un poco Turquía de Siria, los kurdos tienen un poco más de movimiento internamente en Siria, en fin, pero todos ellos, incluyendo a Túnez, que fue donde comenzó, en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, en términos culturales incluso, ha sido un retroceso fundamental. Bueno, Libia, Te incluyendo. cuento, me llegó un reportaje acerca de cómo se empezó a producir agua en el desierto en Libia, con un proyecto impulsado por Gaddafi. Pero es famoso. Es Sí. famoso. Entonces, y alguien preguntó, ¿y qué pasó con todo esto? Bueno, ya eso está en franco deterioro, ya eso ya no funciona. Costó 25 billones de dólares y es una de las maravillas de la arquitectura, de la ingeniería moderna. Bueno, Estás hablando de casi un río techado. Y fabricado por chinos. Fabricado por- Mano de obra china. Sí, era porque está dejando de ser. Y eso es lo que, Es eso decir, es lo por que el le llevaba el conflicto. agua a la parte de Libia, que apenas llegaba a producir un 4 o 5% en su agricultura. Ya ve, y por el conflicto en Libia, eso se está perdiendo. Es decir, eso es un ejemplo claro de cómo benefició, entre comillas, la primavera árabe a todos estos pueblos. Porque Clase de beneficio. Sí, no, tronco. Además, Sí. en el caso de Libia, mira las ciudades como estaban. La de Trípoli ahora está totalmente destruida. En ruinas. Gazi, Sí. Circe, etcétera, ¿no? Pero un día de estos, como que en algún lugar leí que se habían instaurado un nuevo gobierno, no sé cómo lo habían hecho, en Libia. En Libia. Van a nuevas elecciones. Pero de momento hay un nuevo gobierno antes de las elecciones. Están en plática, pero se supone que el de Gazi, que es el mariscal Chaftar, Ujú. junto con el de Trípoli, van a unas elecciones aparentemente dentro de un par de meses. Dicho sea de paso, ya que estamos hablando de eso, hubo una intervención en la casa de uno de los opositores del Chad, que es pegado a Libia, Sí. donde aparentemente creo que mataron parte de su familia, una cosa de eso. Bueno, en todo ese ambiente llega este viernes a Irak, va a llegar este viernes a Irak el Papa Francisco. 1,5 millones de cristianos había en Irak hace 20 años, en el 2001. 1,5 millones. Maronitas, ¿no? Ahora hay 200,000. Ahora hay. 200,000 cristianos.
¿Y qué pasó? Algunos muertos, que supondría yo que son los menos, la información no explicaba cómo, pero la mayoría ha huido de Irak por la causa un de la éxodo, guerra. Sí. un éxodo de cristianos iraquíes. Sí. Pero sí, como que me leíste el pensamiento. Yo iba a preguntarnos en voz alta qué significa la visita de Francisco a Irak. Decían que el obstáculo era que el nuncio apostólico de tenía su santidad tenía COVID, pero bueno, parece que se superó a última hora. No sé si él lo logró superar, pero se superó en tanto que obstáculo para la visita. Y el asunto es que viernes, sábado y domingo Francisco va a estar en Irak y regresa el lunes a Roma. Al Vaticano, sí. ¿Pero qué significa? ¿Cuál es el impacto real o potencial de la visita del Papa Francisco a Irak? Según algunos medios, va a buscar un acuerdo con los chiíes para, así como logró con los suníes, aquel acuerdo de fraternidad universal. ¿Ah? En teoría, ese sería una de los propósitos de este viaje. Porque el Papa ha estado esmerado en botar los muros de las diferencias entre las religiones y que hay un solo Dios, ¿no? No, y en propiciar el diálogo en todas las ocasiones que puede. Ya está bien. Pero Irak, el gobierno está totalmente inestable. Hay manifestaciones ya no de los sunitas contra los chiitas, de la población en general sunita y chiita contra el gobierno por falta de políticas públicas adecuadas, por falta de energía, por falta de salud, por falta de escuelas, por falta de hospitales. O sea, es una situación por corrupción. Para los gringos, cuando pusieron a Malaki en el primer gobierno iraquí, le pagaban a cada ministro más de $30,000 mensuales para evitar para pagarle el esfuerzo y el patriotismo, ¿verdad? Me recuerda a un señor de apellido Durán al que le pagaban una cantidad más escandalosa que esa tratándose de Nicaragua. E hicieron lo que se llama la famosa zona verde. La zona verde es una ciudad. La zona verde tiene cine, tiene restaurantes, tiene teatro, tiene parques, tiene todo, ¿verdad? Y en medio de eso dejaron a la ciudad verde sola, porque casi está perdiendo el color. Y en esas circunstancias, además de los sunitas, además de los chiitas, están los kurdos. Entre los kurdos hay una gran proporción de cristianos. Pero bueno, y hay cantidad de grupos, de grupúsculos que no podemos controlar. Es uno de los viajes más arriesgados que se está haciendo de los más peligrosos, de los más complicados que va a tener el Papa, que inicia tras la pandemia su primer viaje internacional. Además, el primer viaje de eso, y además yo leía unas declaraciones del Papa de hace un par de años, pero que son válidas por la peligrosidad del viaje. Dice que él se ve muriendo como Papa en funciones o emérito, y en Roma, que él no va a volver a Argentina. Bueno. Mientras tanto, en Myanmar, el rancho ardiendo. El rancho ardiendo, 18 muertos creo que ayer. Y 30 y tantos heridos. Sí. Y la señora... Pero 3 muertos antes, ¿verdad? Y eso que todavía no es oficial, probablemente sea mayor. La señora sigue retenida en su domicilio y ya tiene 3 acusaciones en su contra. Sí. Impulsada por los militares, obviamente. Impulsada por el gobierno. Sí. Vaya, pues, así están las cosas. Cuyo gobierno no ha tenido ningún reconocimiento internacional. No, pero tampoco, bueno, ha habido ahí alguna vuelve el orden. Una reunión con Singapur, pero porque Singapur es el mayor inversionista. Y el de Indonesia, que está convocando a la ASEAN a una reunión en Tailandia, donde, dicho sea de paso, hubo una gran manifestación este fin de semana pidiendo la dimisión del primer ministro. Bueno, así están las cosas. Gracias, Cairo, Humberto. Sumando vigores en Extra Plus. Gracias.